Bienvenidos a Audiolibros con Irlanda. Los libros son grabados por personas reales. No utilizamos IA, por lo que agradecemos tu comprensión si hay algún error en la pronunciación. Espero disfrutes el libro y bienvenido. 4:57. No puedo dejar de pensar en Esperando la venganza. Hace años que no la oigo ni pienso en ella, pero después de que el abuelo se fuera, la he estado cantando para mis adentros una y otra vez. Papá escribió la letra hace siglos, pero ahora tengo la sensación de que fue ayer mismo, como si lo hubiera hecho en el lugar donde esté, como si en ella hubiera un mensaje secreto para mí. ¿Cómo si no explicar esos versos? No es que yo eligiera, pero ya no me quedan fuerzas para luchar. ¿Qué significa? ¿Son una especie de instrucciones? ¿Una pista sobre lo que decidirán mis padres por mí si pudieran? Intento pensarlo desde su punto de vista. Sé que ellos querrían estar conmigo, que todos volveríamos a estar juntos al final, pero ¿cómo saber si eso ocurre realmente cuando la gente se muere? Y si ocurre, ¿dará igual que muera hoy o dentro de 60 años? ¿Qué desearían para mí ahora? Y al punto veo la expresión cabreada de mamá. Se pondría furiosa conmigo por haber pensado siquiera en cualquier otra posibilidad que no sea quedarme. Pero papá, él comprendería lo que es que las fuerzas te abandonen. Quizá entendería, igual que el abuelo, por qué no creo que pueda quedarme. Canto la canción como si en su letra hubiera instrucciones ocultas, un mapa musical de carreteras que señalara el lugar al que debería ir y cómo llegar hasta allí. Estoy tan concentrada cantando y pensando que apenas me doy cuenta de que Willow ha regresado a la UCI. Apenas me percato de que está hablando con la enfermera gruñona. Apenas reconozco su tono inflexible. De haber prestado atención, tal vez habría advertido que está presionando para conseguir que Adam me visite. De haber prestado atención, quizá habría conseguido irme de alguna manera antes de que Willow tuviera éxito, como siempre. Ahora ya no quiero ver a Adam. Es decir, claro que quiero, me muero de ganas de verlo, pero si lo veo, perderé el último atisbo de paz que me ha dado el abuelo con sus palabras. He de armarme de valor para hacer lo que tengo que hacer. Y Adam lo complicaría todo. Trato de levantarme para irme, pero desde que han vuelto a operarme ya no me quedan fuerzas. Lo único que consigo con esfuerzo es permanecer sentada en la silla. No puedo huir, solo ocultarme. Doblo las piernas para subir las rodillas hasta el pecho y cierro los ojos. Oigo a la enfermera Ramírez hablando con Willow. Yo lo traeré, dice, y por una vez la gruñona no le ordena que vuelva con sus pacientes. Ha sido una estupidez lo que habéis hecho antes. Oigo que le dice a Adam. Lo sé, responde él con un susurro ronco, igual que después de un concierto de mucho gritar. Estaba desesperado. No, estabas romántico, replica ella. He sido un idiota. Había dicho que mejoraba, que le habían desconectado el respirador, que empezaba a recobrar fuerzas. Pero con mi presencia solo logré que empeorara. Dicen que el corazón se le paró en la mesa de operaciones. Y la reanimaron. Tenía el intestino perforado y segregaba bilis en el abdomen, y eso hacía que sus órganos no funcionaran correctamente. Ocurre muchas veces y no ha tenido nada que ver contigo. Hemos localizado el problema y ya está solucionado, y eso es lo que importa. Pero estaba mejor, susurra Adam. Parece muy joven y vulnerable, igual que Teddy cuando tenía una gripe estomacal. Y entonces aparecí yo y casi muere. La voz se le quiebra en un sollozo. Eso me espabila como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría. ¿Adam cree que tiene la culpa de mi estado? No, eso es absurdo. Está muy equivocado. Yo casi me quedo en Puerto Rico para casarme con un gordo cabrón, replica la enfermera. Pero no lo hice, y ahora tengo una vida distinta. Casi no significa nada. Tienes que pensar en cuál es su situación ahora, y ahora estás aquí. Y aparta la cortina que rodea mi cama. Ven. Hago un esfuerzo por levantar la cabeza y abrir los ojos. Adam, Dios mío, incluso ahora está guapísimo. Tiene los párpados caídos por la fatiga. Le ha crecido la barba lo bastante para que, si nos diéramos un morreo, me rascara la barbilla.
Lleva su uniforme de camiseta, pantalones pitillo y Converse, y el pañuelo de cuadros del abuelo sobre los hombros. Al verme, palidece, como si yo fuera un horrible monstruo en la Laguna Negra. Tengo un aspecto horroroso, conectado al respirador y una docena de tubos y con el vendaje ensangrentado tras la última operación. Pero, al cabo de unos instantes, Adam suspira sonoramente y vuelve a ser el de siempre. Mira a un lado y otro como si se le hubiera caído algo, hasta que encuentra lo que busca. Mi mano. Joder, Mía, tienes las manos heladas. Se sienta en cuclillas. Me coge la mano con cuidado de no mover los cables y tubos, y acerca la boca para soplar en ella. Tú y tus incorregibles manos. Siempre le asombra que incluso en pleno verano, incluso después del más sudoroso encuentro, tenga las manos frías. Yo le digo que es mala circulación, pero él no se lo cree, porque suelo tener los pies calientes. Dice que tengo manos biónicas, y que por eso toco también el cello. Lo observo mientras me las calienta, como he hecho antes miles de veces. Recuerdo la primera vez en el instituto, sentados en el césped, como si fuera la cosa más natural del mundo, y la primera vez que lo hizo delante de mis padres. Estábamos todos sentados en el porche en Nochebuena bebiendo sidra. Hacía frío que pelaba. Adam me cogió las manos y sopló en ellas. Teddy soltó una risita. Mis padres no dijeron nada, solo intercambiaron una rápida mirada de conveniencia. Y luego mamá nos sonrió con gesto compungido. Me pregunto si, haciendo un esfuerzo, conseguiría notar el contacto de su mano. Si me tumbara encima de mi cuerpo en la cama, ¿volveríamos a hacer una sola cosa? ¿Lo notaría a él entonces? ¿Y si alargara mi mano fantasmal para tocarlo, lo notaría él? ¿Me calentaría las manos que no puede ver? Adam me sujeta y se acerca más para mirarme. Está tan cerca que casi puedo olerlo y me abruma el deseo de tocarlo. Es una necesidad básica, primitiva, tan acuciante como la de un bebé respecto al pecho de su madre. Sin embargo, si nos tocamos se inicia un nuevo tira y afloja, más doloroso incluso que el tira y afloja silencioso que iniciamos hace unos meses. Adam masculla algo en voz baja. Repite una y otra vez. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por fin se detiene y me mira. Por favor, Mía, implora. No me hagas escribir una canción. Jamás había imaginado que me enamoraría así. Nunca fui de las que se pierdan por las estrellas del rock o que fantasean con casarse con Brad Pitt. Imaginaba vagamente que algún día saldría con chicos, en la universidad, si las predicciones de Kim eran buenas, y que luego me casaría. No era totalmente inmune a los encantos del sexo opuesto, pero no era una de las chicas románticas y bobas que se pasan el día entre nubes rosas soñando con enamorarse. Ni siquiera mientras me enamoraba, con este amor intenso, desbocado y absorbente. Era consciente de lo que me estaba pasando en realidad. Cuando estaba con Adam, al menos después de aquellas primeras semanas incómodas, me sentía tan bien que no me molestaba en pensar en lo que me sucedería, en lo que nos sucedía a los dos. Sencillamente parecía algo de lo más normal, como meterse en un baño caliente de espuma. Eso no significa que no nos peleáramos. Discutíamos por montones de cosas, porque él no era el más amable con Kim, porque yo no era social en los conciertos, por lo rápido que él conducía, porque yo acaparaba las mantas. También le reprochaba que nunca escribiera canciones sobre mí. Él se excusaba con que no se le daban bien las tonadillas ñoñas de amor. Si quieres una canción tendrás que ponerme los cuernos o algo así, decía sabiendo que jamás iba a ocurrir. Sin embargo, este pasado otoño empezamos a pelearnos por algo distinto. Bueno, en realidad no fue una pelea, no gritamos, ni siquiera discutimos apenas, pero cierta tensión se instaló sutilmente en nuestras vidas. Todo pareció empezar con la audición en Juilliard. ¿Y bien? ¿Los has dejado boquiabiertos? Me preguntó cuando volví. ¿Van a darte una beca?
Yo tenía el presentimiento de que, cuando menos, iban a aceptarme, antes incluso de contarle a la profesora Christine que uno de los examinadores había comentado: hace mucho tiempo que no tenemos una joven campesina de Oregon por aquí. Antes incluso de que ella se pusiera a hiperventilar, convencida de que eso era una promesa táctica de admisión. Algo había ocurrido durante la audición. Superé una barrera invisible y finalmente logré tocar las piezas tal como las oía en mi cabeza, como un resultado que trascendía lo mental, lo físico, lo técnico y lo emocional, para fundirse en una sola cosa. Durante el viaje de vuelta, además, cuando el abuelo y yo nos acercamos a la frontera entre California y Oregón, tuve una súbita visión de mí misma arrastrando el cello por las calles de Nueva York. Y fue como si supiera qué iba a ocurrir. Esa certeza se instaló en mí como un cálido secreto. No soy una persona dada a creer en premoniciones y tampoco tengo una confianza limitada en mí misma, así que me pareció que aquella visión era algo más que un simple deseo. «Lo he hecho bien», contesté, y tal como lo decía, comprendí que le estaba mintiendo por primera vez, y de que se trataba de algo distinto a mentir por omisión, como había hecho hasta entonces. En primer lugar, no le había contado que había presentado una solicitud para ingresar en Juilliard, lo que me costó más de lo que pueda parecer. Antes de enviar la grabación, tuve que practicar muchísimo con la profesora para perfeccionar el concierto de Shostakovich y las 2 suites de Bach. Cuando Adam me preguntaba por qué tenía tanto trabajo, le daba excusas vagas y decía que estaba aprendiendo unas piezas especialmente difíciles. Lo justificaba diciendo que, técnicamente, era verdad. Y luego la profesora lo dispuso todo para que pudiera grabar en la universidad, a fin de que el CD que enviara a Juilliard tuviera más calidad. Tuve que ir al estudio de grabación a las 7 de la mañana un domingo, y la noche anterior fingí encontrarme mal y le dije a Adam que era mejor que no se quedara a dormir. También para eso tenía justificación. Realmente no me encontraba muy bien porque estaba muy nerviosa, así que no era del todo una mentira. Y además pensé, no había por qué concederle mayor importancia, ya que tampoco se lo había contado a Kim, así que no era nada especial. Pero después de decirle que la audición me había salido bien, tuve la sensación de estar metiéndome en arenas movedizas y que, si daba un paso más, no podría salir y seguiría hundiéndome hasta ahogarme. Así que respiré hondo y volví a terreno firme. Bueno, no es del todo verdad, aclaré. Lo hice más que bien. Toqué mejor que en toda mi vida, como si estuviera poseída. Su primera reacción fue una sonrisa orgullosa. Ya me hubiera gustado verlo, pero su mirada se ensombreció y sus labios se fruncieron. «¿Por qué no me lo dijiste enseguida?», preguntó. «¿Por qué no me llamaste después de la audición para contármelo y alardear un poco?». «No lo sé». «Bueno, pues es una gran noticia», declaró él en un intento de disimular que se sentía dolido. «Deberíamos celebrarlo». «Vale, vamos a celebrarlo», asentí con alegría forzada. «Podemos ir a Portland Saturday o a los jardines japoneses y cenar en el Beauty». Adam torció el gesto. «Imposible. Este fin de semana tocamos en Olympia y Seattle. Unos bolos, ¿recuerdas? Me gustaría que vinieras, pero no sé si eso será una celebración para ti. Volveré el domingo por la tarde. Podemos encontrarnos en Portland Saturday por la noche, si quieres». «No puedo. Tengo que tocar con otros alumnos en casa de un profesor. ¿Y el fin de semana que viene?». Me miró con expresión afligida. «Estaremos grabando los 2 próximos fines de semana, pero podemos ir a algún sitio entre semana por aquí. ¿Al restaurante mexicano?». «Claro, al restaurante mexicano», acepté. 2 minutos antes ni siquiera quería celebrar nada, pero en ese momento me sentía deprimida y ofendida por haber sido arreglada una cena entre semana en el restaurante de siempre. Cuando Adam se graduó en el instituto la primavera anterior y abandonó la casa paterna para instalarse en la casa del rock, yo no esperaba que cambiara mucho las cosas, porque seguiría viviendo cerca, seguiríamos viéndonos a menudo. Echaría de menos nuestras pequeñas sesiones en la sala de música, pero también sería un alivio que nuestra relación dejara de estar bajo el microscopio del instituto. Sin embargo,
Las cosas cambiaron cuando se mudó y empezó a ir a la universidad, aunque no por las razones que yo había imaginado. A principios de otoño, justo cuando ya comenzaba a acostumbrarse a la vida universitaria, los Shooting Stars recibieron un gran impulso en su carrera. Un sello discográfico de tamaño medio de Seattle les ofreció un contrato, y ahora estaban grabando en el estudio. También tenían que actuar en más conciertos, para públicos cada vez más numerosos, y casi todos los fines de semana. Tenían tanto trabajo que Adam había dejado la mitad de las asignaturas y solo asistía a clase a tiempo parcial, y si las cosas seguían marchando a ese ritmo, estaba pensando en dejar los estudios. No hay segundas oportunidades, alegó. Yo me alegraba sinceramente por él. Sabía que los Shooting Stars eran algo especial y no un grupo más de universitarios. No me habían importado las ausencias cada vez más frecuentes de mi novio, sobre todo porque me había dejado muy claro que a él sí le importaban. Sin embargo, la perspectiva de que yo ingresara a Juilliard hizo que todo cambiara, que empezara a importarme. Y no tenía ningún sentido porque en todo caso no habría hecho más que igualar la situación, ya que a mí también me estaba ocurriendo algo emocionante. Iremos a Portland dentro de unas semanas, ¿de acuerdo?, propuso, cuando encienda las luces de Navidad. Vale, acepté con osquedad. Adam suspiró. Todo se está complicando, ¿verdad? Sí, tenemos una agenda muy apretada. No me refería a eso, dijo y me tomó la cara para que lo mirara a los ojos. Yo lo sé, repliqué, pero entonces se me hizo un nudo en la garganta y no pude seguir hablando. Tratamos de aliviar la tensión, de hablar de ello sin hablar de ello en realidad, tomándolo a la ligera. ¿Sabes? He leído en US News and World Report que la Universidad de Wilmette tiene buen programa musical, me dijo. Está en Salem y según parece el lugar se está poniendo de moda. ¿Quién lo dice? ¿El rector? Liz encontró cosas interesantes en una tienda de ropa vintage de allí y ya sabes que en cuanto empieza a abrir tiendas vintage, los fans de la música alternativa no tardan en llegar. Olvidas que no soy una fan de la música alternativa, le recordé. A propósito, creo que quizá los Shooting Stars deberían mudarse a Nueva York, porque ahí está el corazón de la música punk. Los Ramones, Bloody. Mi tono era superficial e insinuante, una actuación digna de un Oscar. Eso fue hace 60 años, y aunque quisiera irme a Nueva York, el resto del grupo se negaría. Se miró los zapatos con pesar y comprendí que la parte bromista de la conversación había terminado. Me dio un vuelco el estómago, como aperitivo del amargo plato que, me temía, muy pronto iba a servirse. Nunca habíamos sido de la clase de parejas que hablan del futuro, del rumbo que lleva su relación, pero cuando de repente todo se lió tanto, evitamos hablar de cualquier cosa que pudiera ocurrir más allá de unas pocas semanas y eso hizo que las conversaciones se volvieran tan tensas e incómodas como al principio de salir juntos, cuando aún no habíamos encontrado nuestro ritmo. Una tarde de otoño, vi un bonito vestido de seda estilos años 30 en la tienda vintage donde papá compra la ropa, y estuve a punto de señalárselo a Adam y preguntarle si le parecía adecuado para el baile de graduación. Pero resultaba que el baile era en junio y quizá él estuviera de gira para entonces, o quizá yo anduviera muy ocupada preparando mi ingreso en Juilliard. Así que me callé. Poco después Adam se quejaba del estado decrépito de su guitarra y decía que quería comprarse una Gibson SG Vintage, y yo me ofrecí a regalársela por su cumpleaños. Pero él dijo que esas guitarras costaban miles de dólares y que además su cumpleaños no era hasta septiembre, y pronunció septiembre como un juez que dictará sentencia. Hace unas semanas acudimos a una fiesta de fin de año. Adam se emborrachó y al llegar la medianoche me besó con ardor. Prométemelo, promete que pasarás conmigo la noche vieja del año que viene. Me susurró al oído. Quise explicarle que aunque fuera a Juilliard volvería a casa por Navidad y Año Nuevo, pero comprendí que no se refería a eso. Así que se lo prometí, porque tenía tantas ganas como él de que fuera cierto. Y le besé también con tanto fervor, como si tratara de fundir nuestros cuerpos a través de los labios.
Volví a casa por la mañana y encontré a mi familia reunida con Henry, Willow y el bebé. Papá estaba preparando el desayuno. Revuelto de salmón ahumado con verduras, su especialidad. Henry meneó la cabeza al verme. Fijaos en los chicos de hoy en día, parece que fueron ayer cuando volver a casa tambaleándose a las 8 de la mañana parecía lo normal, y ahora mataría por poder dormir hasta las 8. Yo quisiera conseguir quedarme despierta hasta las 12, admitió Willow, meciendo al bebé en el regazo. Y menos mal, porque esta señorita ha decidido empezar el año nuevo a las 5:30 de la mañana. Yo aguanté despierto hasta las 12, chilló Teddy. Vi cómo caía la bola en la tele a medianoche. Es en Nueva York, ¿sabes? Si te vas a vivir allí, ¿me llevas a ver cómo cae? Claro, Teddy, contesté fingiendo entusiasmo. La idea de vivir en Nueva York parecía cada vez más real, y aunque solía sentirme nerviosa e ilusionada por muy contradictorios que fueran mis pensamientos, la imagen de Teddy y de mí juntos en fiesta de Nochevieja hizo que me sintiera indescriptiblemente sola. Mamá me miró arqueando las cejas. Es año nuevo, así que no voy a echarte la bronca por llegar a estas horas, pero si lo que tienes es resaca, estás castigada. No, no lo es. Solo tomé una cerveza, es que estoy cansada. ¿Solo cansada? ¿Seguro? Me agarró por la muñeca y me volvió hacia ella. Cuando vi mi expresión de congoja, ladeó la cabeza como preguntándome si me encontraba bien. Me encogí de hombros y me mordí el labio. Mamá asintió. Me tendió una taza de café y me condujo a la mesa. Me sirvió un plato de revuelto de salmón y una gruesa rebanada de pan sin levadura, y aunque yo no creía tener hambre, se me hizo agua la boca y me crujió el estómago, y de repente sentí un apetito voraz. Comí en silencio, mientras ella no dejaba de observarme. Cuando todo el mundo terminó, mamá los envió a la sala para que vieran el desfile del torneo de las rosas de cada año nuevo en la televisión. Todo el mundo fuera, ordenó. Mía y yo nos ocuparemos de fregar los platos. Cuando hubieron salido, se volvió hacia mí y yo me desplomé contra ella, llorando y dando tienda suelta a toda la tensión e incertidumbre de las últimas semanas. Ella permaneció de pie en silencio, dejando que le humedeciera el suéter. Cuando se me terminaron las lágrimas, me tendió el estropajo. Tú friegas y yo seco y hablaremos. Siempre lo encuentro muy relajante. Ya sabes, el agua caliente, el jabón. Cogió el paño para secar y pusimos manos a la obra. Y entonces le hablé de Adam y de mí. Es como si hubiéramos vivido 1 año y medio perfecto, dije. Tan perfecto que ni siquiera pensé en el futuro, en qué nos llevaría en direcciones opuestas. La sonrisa de mamá era triste y comprensiva a la vez. Yo sí lo pensé. Me volví hacia ella. Miraba por la ventana observando un par de gorriones que jugueteaban en un charco. Recuerdo el año pasado, cuando Adam vino a casa en Nochebuena, y entonces le dije a tu padre que te habías enamorado demasiado pronto. Lo sé. ¿Qué sabe un adolescente tonta sobre el amor? Mamá dejó de sacar un sartén. No es eso, sino todo lo contrario. Lo tuyo con Adam nunca me pareció el típico rollete de instituto, explicó. Nada que ver con el rollo de beber y darse el lote en el Chevy de algún tío, que era lo que pasaba por la relación en mi época de instituto. Vosotros parecíais y seguías pareciendo profundamente enamorados. Suspiró. Pero los 17 es una edad muy inadecuada para enamorarse de verdad. Eso me hizo sonreír y alivió un poco el nudo que tenía en el estómago. Háblame de eso, le pedí. Aunque si no fuéramos músicos los dos, podríamos ir juntos a la universidad y no pasaría nada. Eso es escurrir el bulto, Mía. Todas las relaciones son difíciles. Igual que en la música, a veces tienes armonía y a veces cacofonía. No es necesario que te lo explique. Ya. Y a ver, fue la música lo que os unió. Eso es lo que tu padre y yo siempre hemos pensado. Los dos estabais enamorados de la música y luego os enamorasteis el uno del otro. También fue un poco así para nosotros. Yo no tocaba, pero escuchaba. Por suerte, era un poco mayor que tú cuando nos conocimos. Nunca le había contado a mi madre lo que había dicho Adam aquella noche, después del concierto de Yo-Yo-Ma, al preguntarle por qué me había elegido a mí. Efectivamente, la música era lo que nos había unido.
Sí, pero ahora siento que es la música la que nos separa. Tonterías, replicó meneando la cabeza. La música no puede hacer eso. Es imposible que la vida os lleve por caminos distintos. Pero los dos debéis decidir cuál vais a tomar. Se volvió para encararse conmigo. Adam no estará intentando impedir que vayas a Juilliard, ¿no? No. Igual que yo no intento conseguir que vaya a vivir a Nueva York. De todas formas, sería una ridiculez. Puede que ni siquiera me acepten. Vale, pero de todas formas irás a alguna parte. Creo que eso está claro. Y lo mismo puede decirse de Adam. Al menos él puede ir a alguna parte y seguir viviendo aquí. Mamá se encogió de hombros. Quizá. Por ahora. Me cubrí la cara con las manos y sacudí la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Me lamenté. Me siento atrapada en un tira y afloja. Mamá me miró haciendo una mueca de simpatía. No lo sé, pero sí sé que si quieres quedarte para estar con él, yo te apoyaré. Aunque quizás solo lo digo porque no creo que seas capaz de rechazar Juilliard si te aceptan, pero lo comprendería si eliges el amor de Adam por encima del amor de la música. En cualquier caso ganas y en cualquier caso pierdes. ¿Qué puedo decirte? El amor es una mala arpía. Adam y yo hablamos una vez más después de aquel día. Estábamos en la casa del rock sentados en su futón. Él improvisaba con la guitarra acústica. Puede que no me admitan, le dije. Puede que acabe estudiando aquí contigo. Ojalá no me admitan para no tener que elegir. Porque si te admiten la elección ya está hecha, ¿verdad? Sí, iría. No tenía la menor intención de dejar de quererlo o de romper con él. Pero mamá tenía razón, no sería capaz de rechazar Juilliard. Él guardó silencio un rato, tocando la guitarra tan fuerte que casi no la oí cuando volvió a hablar. No quiero ser el tío que se niega a que vayas. Si se tratara de mí, tú me dejarías ir. Ya lo he hecho. En cierto sentido, ya te has ido a tu propio Juilliard. Señalé. Ya, dijo en voz baja. Pero aún sigo aquí y continúo locamente enamorado de ti. Yo también. Dejamos de hablar un rato mientras tocaba una melodía que yo no conocía. Le pregunté qué era. Lo llamo el blues de la novia que se va a Juilliard dejando hecho polvo mi corazón punk. Contestó, cantando el título con voz exageradamente gangosa. Luego esbozó una sonrisa tímida y tonta que a mí me parecía que procedía de su ser más auténtico. Es broma. Ah, más o menos, añadió. Si te ha gustado el video, puedes dejarnos un like y suscribirte para poder seguir trayéndote más audiolibros.